Y hay presidentes presos, que ustedes los conocen, que saben, y que otros están a puertas de ir a prisión. Vizcarra, uno de ellos. Ollanta Humala, de la misma manera. Ese es el escenario. Y todavía hay jueces y fiscales probos en nuestro país, y en los que tenemos que confiar y a los que la ciudadanía tiene consciente el hecho de que hay que defender. Si no, vamos a caer en el hoyo, más todavía, en el hoyo de la corrupción, la podredumbre, la criminalidad, la impunidad en nuestro país. Y eso viene de todos los niveles, del gobierno nacional, ejecutivo, legislativo, de las instituciones empresariales poderosas, que son finalmente quienes dirigen la política de nuestro país, del dinero mal habido de la minería ilegal, igualmente de la criminalidad internacional que se ha sentado en nuestro país y que es necesario poner un alto. Pero no se va a hacer con estas autoridades, eso la ciudadanía es consciente de ello, y lo que hacemos como comunicadores es transmitir ese sentimiento del peruano de a pie. Se tienen que dar cambios, nuevos vientos en la política de nuestro país, y el escenario es el 2026. Y decimos que todavía hay jueces fiscales probos, y uno de ellos es el doctor Jorge Chávez Cotrina, que fue hasta enero de este año coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, importante y estratégica área de la lucha contra la corrupción. La nueva fiscal de la Nación lo cesó en el cargo, esto ha sido en enero, y tenemos un video que tiene toda la actualidad, declaraciones cuando era todavía coordinador el doctor Chávez Cotrina, de octubre, del 30 de octubre del 2024. Han pasado 5 meses de estas declaraciones y tiene toda la vigencia, porque no se ha cambiado nada, no hay ningún cambio que haga visorar que la política contra la corrupción y contra la criminalidad, el tema de la inseguridad ciudadana no ha variado. Y lo dice con todas sus letras el doctor Chávez Cotrina, que nos permite poner a disposición de ustedes para reiterar la situación en la que estamos. Vamos a escuchar las declaraciones y ver las declaraciones del doctor Jorge Chávez Cotrina en ese momento en su condición de coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. La fecha, el 30 de octubre. Adelante, producción. Es justo que la población tenga un sinsabor con los fiscales. Porque claro, salen y dicen, la policía captura 20 y los fiscales los sueltan a 30, ¿no? Pero ¿se han preguntado por qué los fiscales sueltan a la gente? ¿Se han preguntado por qué el fiscal, cuando la policía pone a disposición un delincuente y el fiscal lo tiene que soltar? ¿Se han preguntado por qué? Porque este gobierno ha dado leyes, pues, que establece que para la prisión preventiva ya no son 4 años, sino tiene que ser 5 años de pronóstico de pena. Ha dado leyes este gobierno en el sentido de que si la policía detiene a un joven entre 25 y 18 años y no tiene antecedentes penales como la mayoría de extranjeros, la pena, si la pena no es mayor, la pronóstico de condena no es mayor a 8 años, la pena es suspendida. No hay forma de meterlos a la cárcel. O sea, no es cuestión de que digan, pues los fiscales lo sueltan. Hay que decirles por qué lo sueltan los fiscales. Porque la ley ya lo dio este gobierno en decretos legislativos el año pasado. Decretos legislativos que deberían pasar por el control del Congreso y el Congreso no lo controló. Entonces, ¿cómo quieren que metamos a la gente a la cárcel si las mismas, el Ejecutivo y el Congreso nos dan normas para no meterlos a la cárcel? Pero después dicen, hay proyectos de ley para meter a la cárcel a jóvenes entre 16 y 18 años. Total, ¿los metemos a la cárcel o no los metemos a la cárcel?
¿No son leyes contradictorias? O sea que hay que saber. Después dicen, vamos a hacer, ¿por qué no hay los temas de la flagrancia, los centros de flagrancia? Claro, es bueno decir, vamos a poner un centro de flagrancia. ¿Se han preguntado cuánto cuesta? O sea, no es cuestión de poner un edificio. Hay que poner fiscales, fiscales provinciales, fiscales adjuntos, administrativos, tecnología. ¿De dónde vamos a sacar plata al Ministerio Público si el Congreso de la República con el Ejecutivo no tiene con un presupuesto miserable? El presupuesto del Ministerio Público, señores, es de la tercera parte de lo que necesita. No hay peritos. ¿Por qué lo sueltan los jueces? Porque cuando uno se va a plantear una acusación, ¿qué piden? Pruebas científicas, peritajes. No hay peritos. Fíjense, cuando uno detiene a un delincuente, en crimen organizado detenemos 20, 30, normalmente incautamos 40 o 50 celulares. Ahí están los mensajes extorsivos, ahí están los mensajes extorsivos. No tenemos tecnología para poder leer los celulares. Cuando nos vamos a la Policía Nacional o a los peritos del Ministerio Público con nuestros detenidos 15 días, ¿qué nos dicen los peritos? Escucha, disculpen señores fiscales, pero de acá a 6 meses el resultado porque no hay personal, no hay tecnología. ¿Cómo luchamos contra el crimen organizado si no nos dan instrumentos? Esa es la verdad. No tenemos peritos, no tenemos laboratorio de criminalística. La policía no lo tiene a nivel nacional. ¿Cómo luchamos? Solamente como un ejemplo. Tenemos la trata de personas, que es un delito gravísimo, porque el objeto del delito es un ser humano. La mata de la trata es madre de Dios. ¿Sabes cuántos policías hay en la unidad de trata de personas de madre de Dios? 5. ¿Ustedes pueden luchar contra el crimen organizado así? Nosotros trabajamos con la Policía Nacional todos los días y vemos sus necesidades. No es posible que nuestros policías pues estén en la miseria. Ha salido un reportaje en la televisión, el 44% de la flota policial, patrulleros, no sirve. ¿Ustedes han visto un patrullero cuando han venido para acá? ¿Han visto un patrullero? Y entonces, ¿la culpa lo tiene el fiscal? No es posible. Entonces hay que ser claros. No es posible luchar contra el crimen organizado, señores, si no se fortalece la Policía Nacional para poder desarticular una organización criminal de extorsionadores de los cuales ustedes son víctimas. Se necesita inteligencia. La inteligencia no lo hace el fiscal, lo hace la Policía Nacional. Pero nuestros policías de inteligencia no tienen recursos tecnológicos ni el personal suficiente. Y lo digo yo porque trabajo con ellos todos los días. Y todos los días me dicen, doctor, no tengo personal. Acaban de devolverme una unidad policial de provincia una carpeta contra una organización criminal porque me dicen, ¿sabe qué? Le dicen a mi fiscal provincial, doctor, le doy una carpeta porque no tenemos gente, no hay personal. Y el fiscal dice, ¿y ahora qué hago? Y después quieren que todas las investigaciones pasen a la policía. Así estamos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra el crimen organizado si dictan normas contradictorias? Por un lado, que todos se vayan a la cárcel, por otro lado, ninguno va a la cárcel. Estamos contra el espalda y la pared. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo y el Legislativo no se sientan a conversar y unifican las normas para que los operadores de justicia podamos tener clara la norma. Es decir, esto es la política criminal. Y después, obviamente, exigen los resultados. Pero si ustedes tienen una policía, un ministerio público y un poder judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen? Primero fortalezcan al Poder Judicial, primero fortalezcan a la Fiscalía, primero fortalezcan inteligencia, fortalezcan su Policía Nacional y después exigen los resultados. Pero así como estamos, la cosa es gravísima, es grave.
Y les digo hoy, 28 de octubre del 2024, si ustedes que tienen el poder en el Congreso y tienen los contactos en el Ejecutivo no toman decisiones para fortalecer las instituciones de administración de justicia, el próximo año la situación va a ser inmanejable. Saquen sus propias conclusiones con respecto a lo expresado por, en ese momento, fiscal coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, el doctor Jorge Chávez Cotrina, puntual y preciso con respecto a la situación de desamparo del Poder Judicial y de las fiscalías con respecto a la criminalidad. Y eso producto de las leyes que se han dado en el Congreso de la República o leyes generadas en el Ejecutivo y que no han sido observadas por los congresistas, que esa es una de sus funciones, pero ese es el escenario en el que estamos y que no ha variado. 30 de octubre son las declaraciones que hemos escuchado del doctor Chávez Cotrina y estamos terminando febrero y la situación se mantiene en el mismo nivel. Es importante, y lo vamos a reiterar permanentemente, de esta complicidad, de este trabajo coordinado para la impunidad y para la protección de la criminalidad en nuestro país por parte de los poderes más importantes de nuestro país, que dejan desguarnecida y desamparada a la población. En el caso de la inseguridad ciudadana, a peruanos de a pie, los peruanos que día a día se esfuerzan en sus negocios y que son extorsionados por una criminalidad que tiene todas las leyes a su favor. Hay un trabajo serio y necesario que desarrollar en los próximos meses y reiteramos que esa es una responsabilidad de todos los peruanos y especialmente de aquellos que en el 2026, el 12 de abril del 2026, van a postular a uno de los cargos públicos a través de las elecciones, del voto directo, presidencia de la República, senadores, diputados, igualmente gobernadores regionales, alcaldes distritales y provinciales y todo lo que significa el apoyo en esos niveles del Estado, igualmente los parlamentarios andinos. Hay un trabajo y hay una responsabilidad de quienes elegimos a los representantes y hay que tener también la vigilancia ciudadana para decir si se está trabajando mal, cuestionar y sacar del cargo a los representantes elegidos, y no solamente en el nivel del Congreso de la República, sino en todos los niveles. Las leyes, felizmente, todavía están en esa situación de cuestionar el funcionamiento cuando no está de acuerdo a los intereses de los ciudadanos que los han elegido. Gran trabajo, y gran trabajo de los que van a postular, sobre todo a la presidencia de la República. Y sabremos nosotros elegir, y esa es una tarea en la que los medios de comunicación digitales, la televisión y la radio por internet, tiene una función y un papel importante, y en esa línea estamos en BIS Televisión, para que puedan conocer en detalle, más allá de lo que dan a conocer los medios de comunicación sesgados, radio, televisión y medios impresos sesgados por los poderes que finalmente dominan la política y los poderes más importantes de gobierno de nuestro país.